muy amable. Bienvenidos a Hora 23. Empezamos de esta manera. Me daba un poco de bronca, diría yo, la presencia del gobernador Kicillof en la marcha que se efectuó el sábado por el colectivo LGBTQ, cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad. No está presente en los momentos de dolor de la gente. El gobernador Kicillof fue a la marcha aparentemente a defender derechos. Kicillof, ¿por qué marcha? Marcha porque él también es parte de esa agenda progre, esa agenda woke. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, él adhiere a Zaffaroni. Sin la ayuda del fondo, en el 2026 el cepo lo levantamos. El 1 de enero del 2026 no existe el cepo. El gobierno tiene un programa económico que este año está convencido lo va a hacer ganar las elecciones. Y hubo una serie de medidas en las últimas 2 semanas que apuntaron a reforzar, a blindar ese programa económico para que no haya contratiempos, para que no haya accidentes. En un rato vamos a contar lo que hoy pudo haber sido un lunes negro en base a las medidas que tomó el fin de semana Donald Trump subiendo aranceles para China, para México, para Canadá, y en el mismo día de hoy desactivando parte de ese conflicto que generó un tsunami desde el punto de vista financiero, con los bonos, con las acciones en todos los mercados, y que puede tener un impacto muy fuerte para la Argentina. Pero el gobierno, más allá de esos shocks externos que sabe que pueden aparecer en cualquier momento, esos cisnes negros, se ha abocado en las últimas 2 semanas a garantizarse que el plan económico se ratifique totalmente en este año 2025 y le deje buenas chances de ganar la elección. La base de ese plan económico es para este año el dólar clavado y el peso fuerte. Esa es la base del programa económico, y para eso, en los últimos días, el Banco Central renovó el llamado carry trade. Desde hoy, el dólar oficial va a correr solo al 1% mensual, es decir, va a haber mini devaluaciones que durante todo el año pasado fueron del 2% mensual, la suba del dólar oficial, y desde hoy, febrero, marzo, abril, esa suba va a ser de solo el 1% mensual. El viernes pasado el Banco Central también anunció que bajaba la tasa de interés de referencia del 32 al 29%, lo cual da una tasa en pesos mensual del 2,4%. Y esto garantiza, sobre todo para los grandes jugadores del dólar en la Argentina, los que exportan y cobran en dólares, o los importadores que compran al exterior y pagan en dólares, una tasa en pesos que después traducida en dólares es muy jugosa. Es decir, para el exportador no hay nada más conveniente en este momento que vender rápidamente sus dólares, porque sabe que el dólar va a subir solo 1% mensual, colocarse en tasa en pesos al 2,4% y sacar la diferencia, 1,4% mensual en dólares, que da una tasa anualizada del 18%. Este es el famoso carry trade, algunos lo llaman la bicicleta financiera, pero es lo que va a garantizar que en los próximos meses haya estabilidad del dólar y un peso fuerte, es decir, una Argentina que tiene un peso que se vuelve cada vez más fortalecido, una Argentina que se vuelve cada vez más cara en dólares, pero que garantiza la estabilidad del mercado cambiario. Esto es lo que en los últimos días el gobierno renovó y va a ser la base del programa económico. A eso se le suma la desinflación, es decir, la necesidad de que la inflación vaya mes a mes convergiendo hacia abajo. Como el dólar ahora oficial va a ir solo al 1% mensual, gran parte de los bienes de esta economía van a seguramente bajar su ritmo de aumento, y la idea es que converjan a ese 1% mensual de aumento, pero el gobierno también está dándole una ayudina a la baja de la inflación, porque de ahora en más este año las tarifas públicas, luz y gas, se van a ajustar al 1,5-1,6% mensual. El año pasado, a principio de año, se ajustaron en algún momento al 30%, al 40% mensual.
mensual. Y después se ajustaron al 4 al 5% mensual. Este año solo al 1,5% mensual. Y el gobierno también tiene congelado el impuesto a los combustibles. Desde el año pasado está cediendo recaudación, no quiere actualizar ese impuesto para que los aumentos de las naftas tampoco superen el 2% mensual, que es lo que aumentó en este mes de febrero las naftas. Es decir, segunda base del programa económico electoral para este año, que la inflación siga bajando y que los precios principales de referencia, el dólar, las tarifas públicas y las naftas, converjan todos hacia abajo con una inflación a lo sumo del 2% mensual. El tercer elemento es la medida que tomó hace 10 días, la semana pasada, el gobierno anunciando sorpresivamente una baja de las retenciones para la soja y para otros cultivos. De esa manera el gobierno se quiere garantizar en febrero, marzo y parte de abril 5.000 millones de dólares que ingresen al mercado cambiario argentino, que refuercen la estabilidad del dólar, que el Banco Central pueda comprar reservas y eso le permita avanzar los próximos meses sin la necesidad urgente de ir a un acuerdo desesperado con el Fondo Monetario. Es decir, quiere garantizarse el gobierno que el campo le aporte antes de la cosecha gruesa, antes de abril, 5.000 millones de dólares que garanticen la estabilidad cambiaria. Y además, el gobierno hizo un canje de la deuda pública en dólares por 14 billones de pesos, más de 12.000 millones de dólares al tipo de cambio financiero, de manera de despejar todos los vencimientos que hay en los próximos meses de deuda en pesos, deuda que tienen bancos, deuda que tienen empresas, y que si no eran renovados en medio de la campaña electoral podían correr al dólar y podían generar algún tipo de inestabilidad adicional. Es decir, el gobierno ha tomado silenciosamente en las últimas dos semanas medidas para reforzar el programa económico en medio del año electoral. Ahora, ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo va a funcionar? ¿Va a haber plan platita como los que anunciaba Alberto Fernández o Massa? Nada de eso va a haber. Es decir, no va a haber un bono para los jubilados, una reactivación de la obra pública, pero sí va a haber un plan platita sui generis, que ya lo hemos visto en otras épocas, por ejemplo en la década del 90 con Carlos Menem o en el 2017. Es decir, el gobierno apuesta a que haya una reactivación muy fuerte del consumo, sobre todo del sector de bienes durables. Fíjense, el gobierno está avanzando con una baja de aranceles para la importación puerta a puerta, necesita que bajen los precios en dólares de esta economía que ha quedado cara en dólares y que sectores de clase media, media-baja puedan acceder a un celular, a un electrodoméstico, a un producto electrónico, a ropa, a textiles, directamente con la importación puerta a puerta. Ha anunciado una baja de impuestos para los autos la semana pasada. Hay una muy fuerte expansión del crédito para el consumo y sobre todo para la compra de motos, para la compra de autos, para la compra de bienes durables, la vuelta de las compras en cuotas. Y el gobierno espera un boom de venta de bienes durables, de autos, de electrodomésticos, de celulares y de computadoras en este año electoral. Y muy probablemente eso ocurra, como ha ocurrido en otros momentos de la historia argentina, cuando se atrasa el tipo de cambio, hay estabilidad cambiaria y aparece el crédito. Fíjense lo que pasó con las ventas de autos el primer mes del año. Volaron, se vendieron casi 70.000 autos, se patentaron casi 70.000 autos. Es récord desde 2018, antes de que le estallara la crisis a Macri, 100% más que en enero de 2024, que obviamente después de la devaluación de diciembre de 2023 fue un desastre total, pero la proyección de venta de autos de las principales terminales automotrices para este año están en el 30% o más. La proyección de los sectores de bienes durables están arriba del 30 o 40% de ventas. Es decir, esa es la apuesta electoral del gobierno, que esa reactivación del consumo de un sector de la población traccione y en una economía que va a una inflación mucho más baja y que va a crecer este año después de la recesión del año pasado, le dé el triunfo electoral. Fíjense lo que decía hoy Sturzenegger, estuvo con Cristina Pérez hoy en La Nación Más, hablando de y si hay un cisne negro y si hay un shock externo, como produjo este fin de semana Trump, anunciando aranceles para México, Canadá
y China, ¿qué pasa con la Argentina? Argentina ha tenido inestabilidad por sus propios problemas. La verdad que si uno tuviera que poner una balanza, los problemas de Argentina, cuánto dependen de lo propio y cuánto dependen de lo externo, yo te diría, no sé, 99% de lo propio, porque hicimos las cosas tan mal durante tanto tiempo que el mundo podía estar volando y Argentina le iba a ir mal. Hoy tenemos un país que tiene superávit fiscal, es decir, que está cancelando deuda, no está acumulando deuda. Entonces, Cristina, simplemente te resumo, me parece que hoy Argentina está en esta situación que es muy sólida. Único país en el continente americano con superávit fiscal. ¿Quién hubiera dicho? Bueno, ahí está Sturzenegger. Es un gusto estar con este equipo.